Bien, entramos a la parte de fachadas, ¿sí? Vamos a enfocarnos ahorita en el tratamiento de fachadas y empezamos primero definiendo las tipologías generales, ¿no? Cuando hablamos de fachadas, básicamente nos vamos a encontrar con dos tipos generales de fachadas. Hay fachadas que son opacas y fachadas que son translúcidas, ¿no? O fachadas de vidrio, ¿no? Esa translúcida puede variar, no es solo vidrio, ¿no? Puede ser vidrio, puede ser policarbonato, puede ser plástico, por último, ¿no? Puede ser cualquier material translúcido y fachadas opacas. O sea, hay dos grandes grupos, ¿sí? Según la forma de construcción, vamos a encontrar fachadas tradicionales, que son las que conocemos de ladrillo y eso. Y también hay fachadas industrializadas, ¿no? Que son, bueno, muros secos, fachadas ventiladas, ¿no? Vamos ahorita de los árboles, ¿no? Y según su comportamiento hidrotérmico, o sea, según su tratamiento térmico, vamos a encontrar fachadas calientes y fachadas frías. O sea, fachadas que sí o sí les va a pegar el sol y fachadas que podemos evitar que les pegue el sol. Esos son los dos, los dos tipos de fachada, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en las fachadas opacas, y le digo que son todas estas fachadas pues, que no tienen acristalamientos, ¿no? Que no tienen forma en que ingrese el sol a través de ellas, sino que la radiación que va a incidir sobre este muro o se refleja, ¿no? Que es lo mismo que hablaba sobre las cubiertas, ¿no? O se refleja o se absorbe en el material, ¿no? Por ejemplo, este material es un material negro, es un material oscuro, gris oscuro, ¿no? Por tanto, tiene un grado de absortancia bastante alto, o sea, absorbe bastante energía. Entonces, aquí va a haber mucha absorción y poca reflexión de luz, ¿no? Entonces, este tipo de, este, de fachadas oscuras o tiradas hacia lo oscuro, me conviene en un lugar que yo quiera pues calentar el interior, ¿no? Quiero aprovechar la radiación para que el muro sea caliente y caliente el interior, ¿no? Pero si estoy en un clima frío, cálido, en el que quiero evitar esa radiación, probablemente me convenga un color claro, ¿no? Por ejemplo, las casas de playa casi todas son blancas, colores pasteles, colores celestes bajitos, ¿no? Son colores que reflejan un poco más, ¿no? Que los colores oscuros, ¿no? Son de grados de absortancias bajos, ¿no? Entonces, en las fachadas opacas vamos a encontrar las tradicionales, ¿no? De una hoja o una hoja homogénea. Quiero decir, cuando aquí en Piura te dicen voy a hacer una vivienda, ¿qué construimos? Un muro de ladrillo, si es una sola hoja, es un muro nada más. Muro de ladrillo, tarrajeo, tarrajeo. Ya está. Ese es tradicional, es un muro tradicional, ¿no? Podemos encontrar entonces muro de ladrillo, perdón, muro de adobe, muro de tapial, muro de piedra, muro de ladrillo, bloque de mortero, bloque de hormigón, ¿no? O placa de concreto, ¿no? Entonces, todos estos entran a la categoría de fachadas opacas tradicionales de una sola hoja o hoja homogénea. Luego tenemos las multihojas, ¿no? Que o sea, pueden haber de varias hojas, quiere decir varios muros. O sea, lo que conocemos como un muro de una hoja, o sea, un muro de ladrillo normal, duplicado sería de varias hojas, ¿no? Entonces, un muro puede ser de multihoja de ladrillo, o sea, dos muros de ladrillo juntos, básicamente. También puede ser de hormigón o de mortero, o sea, placas de concreto, multicapa, ¿no? Quiero decir que hay una placa de mortero o una placa de concreto, le dejan un vacío, otra placa de concreto, son multicapas, ¿no? Hay varias capas del mismo muro, ¿no? Normalmente cuando se habla de multicapa es porque hay un vacío. Ese vacío se puede llenar o con aislamiento térmico o con cámara de aire. Quiero decir que se deja un espacio para que no haya transmisión de calor en ese espacio, en ese vacío, ¿no? La única forma en que no se transmite el calor es en el vacío. Así que las cámaras de aire funcionan por eso, ¿no? Entonces podemos encontrar con cámara de aire o sin cámara de aire. Cuando no es cámara de aire, o es porque quieren aumentar la sección, o es porque quieren colocar aislamiento térmico en su lugar, ¿no? En lugar de aire. Y luego tenemos las fachadas industrializadas, en las que vamos a encontrar las multihoja, ¿no? Por ejemplo, multihoja me refiero siempre a dos muros, ¿no? Más de un muro. Multihoja con cámara de aire ventilada, que son las fachadas transventiladas, ¿no? Pesadas o ligeras, dependiendo del material, ¿no? Las pesadas, por ejemplo, tenemos con hojas exterior pesada o ligera más interior pesada, ¿no? Quiero decir, puede ser una de ladrillo interior, un bloque, la normal, o sea, el eje estructural, digamos, de la vivienda, ladrillo, pero adicional a eso le dejo una cámara de aire y al exterior le pongo otro muro de ladrillo
pero ya no el ladrillo King Kong grande, ¿no? Sino le pongo un ladrillo aparente, un ladrillo de acabado. Entonces una hoja un poco más delgadita que solo cumple la función de acabado, ¿no? Entonces aquí se vuelve una composición multihoja pesada, porque los dos son de ladrillo, son de masa, ¿no? Básicamente. También tenemos multihoja ligeras, que en este caso puede ser la hoja exterior ligera y la hoja interior ligera. O sea, puede ser, por ejemplo, un muro de drywall, que es ligero, ¿no? Le dejo una cámara de aire, le dejo una estructura metálica y le pongo luego una cámara, perdón, un acabado de drywall también, ¿no? Que lo vamos a ver ahora estas imágenes un poco más grandes para que puedan tener claro el concepto, ¿no? Entonces así vamos a encontrar, por ejemplo, esta es una fachada opaca y es una fachada con aislamiento, es una fachada eh, con acabado ligero, porque el exterior es este material perforado, que en realidad es una lámina metálica perforada, todo esto de aquí, ¿no? Y tiene un aislamiento de este espesor, ¿no? El interior, o sea, el muro estructural, está compuesto por dos placas de madera, ¿sí? Esta es madera microestructurada, que básicamente es autoportante, pero entre cada capa de madera tiene un vacío y ese vacío en este caso ha sido lleno con aislamiento térmico. Este es polistireno, ¿no? Lo que conocemos como tecnopor. ¿Sí? Es polistireno, pero miren la sección, ¿no? La escala, comparación de la mano, ¿no? Hay una sección inmensa de aislamiento térmico. Esto es porque las condiciones de este lugar puntualmente, ¿no? En este lugar estamos en el centro de emergencias perdón, centro de energías renovables del Reino Unido. ¿Sí? Esto queda en Cardiff, es el centro de investigación de la Universidad de Cardiff. Entonces, aquí, pues el clima es muy frío, casi todo el año. Entonces, tenemos picos de temperatura muy bajos que requieren que el calor se quede concentrado en el interior. La forma de concentrar ese calor en el interior es a través de aislamiento térmico, es contener el calor al interior, básicamente, ¿no? Entonces, ese es un muro opaco, ¿no? Que tiene un acabado ligero y tiene un núcleo estructural también ligero, ¿no? No es pesado en realidad, ¿no? Es madera autoportante con aislamiento térmico. Esto por lo menos es el segundo piso. El primer piso sí es hormigón. Luego tenemos, por ejemplo, este es un centro es un centro comunal en Mendillori se llama el lugar, es en Navarra, España también. Y aquí también podemos ver, por ejemplo, el acabado exterior es una chapa metálica, ¿no? Que es esta acanalada, ¿no? Este es el acabado ligero exterior, ¿no? Dentro de esta chapa metálica tenemos aislamiento térmico, que es esto, en este caso es lana mineral, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, o fibra de vidrio, si no me equivoco. Entonces tenemos aislamiento térmico, acabado exterior, y el interior en este caso es una madera autoportante, o sea, es una madera estructural, ¿no? De una sección casi de 10 centímetros, ¿no? Entonces, la madera soporta, es el núcleo, luego tiene el aislamiento y luego tiene el acabado, que en este caso es un revestimiento metálico en la parte superior y un tratamiento de madera por en la parte inferior, ¿no? Entonces, son muros compuestos industriales, ¿no? Industrializados. Mm. Entonces, cuando les hablaba de la fachada tradicional, ¿no? Que es lo que vemos comúnmente aquí en Piura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un clima muy caliente, ¿no? En que, pues, cuando salimos a la calle encontramos lo que vemos aquí, ¿no? Es lo típico. Y que no es tan mal en realidad, ¿no? Cuando lo analizamos desde los ojos del usuario, ¿no? Como una opción a resolver un problema puntual, que es lo que hace la autoconstrucción, ¿no? Resuelve un problema, ¿no? Ahí habían, pues en una época de lluvia, a casi todos se les inundó su techo y filtraba, ¿qué hicieron? Un techo que cubriera el techo, ¿no? Una solución, ¿no? Colocar y evitar que el agua filtre, ¿no? Esa es la solución. Aquí abajo tenemos esta tiendita, ¿no? Donde se paran muchas personas a comprar, pues había un problema de asoleamiento importante, ¿no? Entonces, solución, una estera, y está, ¿no? O sea, la solución está, sombreamiento. Eso es lo que requiere, ¿no? Eso es lo que requiere el proyecto como tal, ¿no? Pero es lo que encontramos, ¿no? Ladrillos de una sola hoja, o sea, el muro normal, esteras, cubiertas de calamina, ¿no? O cubiertas planas sin tratamiento, ¿no? Eso es lo que estamos acostumbrados a construir y pues a veces por temas económicos lo dejamos a medio hacer, ¿no? Pero en realidad, si tomamos en cuenta lo que supone eh,
pensar o en una fachada, en un diseño de fachada acorde al clima y a la cubierta también, podríamos evitarnos problemas importantes, tanto de infiltración de agua como de sobrecalentamiento de la edificación, ¿no? Y eso es lo que hay que resolver nosotros como técnicos, como arquitectos. Debemos enfocarnos en mirar estas soluciones, pero darles la parte técnica para un desarrollo completo, ¿no? El otro tipo de muros, por ejemplo, es la fachada trasventilada, ¿no? Es un muro industrializado que a diferencia de un muro que tiene aislamiento térmico como este, que es aislamiento directo, o sea, tenemos aquí el acabado de aislamiento y un muro por el interior. En este caso, la fachada trasventilada tiene un vacío, ¿no? Aquí lo pueden ver en esta imagen de aquí arriba. Es un vacío muy pequeño. O sea, aquí tenemos el muro estructural, que sería básicamente los muros que conocemos, ¿no? Los muros ladrillo, acabado, trajeo, ¿no? Entonces vemos que hay un muro estructural y luego hay un vacío y luego tenemos una cámara, ¿no? O un acabado, perdón, exterior y genera un vacío, una cámara de aire ahí. Eso es una zona por donde va a pasar el aire. Quiere decir que si esta fachada de aquí, ¿no? Se calienta, ¿no? Este calor acumulado en la fachada, al transmitirse a la cámara de aire, va a calentarse, pero como está ventilada, porque está abierta por abajo, el aire fluye de abajo hacia arriba, porque el aire frío corre así, de abajo hacia arriba, va calentándose y se va llevando el calor que se acumule aquí, ¿no? Eso evita que se caliente la fachada como tal. Esta fachada traventilada, personalmente la recomiendo, por ejemplo, para fachadas que les está pegando el sol. O sea, en nuestro caso ya dijimos que les va a pegar el sol a la fachada sur, a la fachada este y a la fachada oeste, ¿no? Aquí funciona bien la fachada traventilada porque le va a caer radiación, le va a caer sol a esta cara. Entonces va a calentarse, sí o sí. Se va a calentar por radiación directa, ¿no? Entonces, si yo a esa cara que le va a caer el sol le pongo una ventilación, o sea, un espacio para que circule aire, y luego le pongo incluso un aislamiento térmico, pues voy a evitar que el muro como tal se caliente, entonces mi vivienda no va a estar caliente, ¿no? Estoy seguro que si alguien tiene una fachada al oeste, por ejemplo, y le pega toda la tarde el sol, ¿no? Y si sobre todo tiene habitaciones en la noche, ese calor acumulado en el muro se va a transmitir al interior, elevando la temperatura del interior. Es así como funciona la fachada traventilada, ¿no? Tenemos que en el verano, básicamente, o en los climas cálidos, cuando el sol pega en esta chapa, ¿no? Va calentando, pero el aire que ingresa por la parte baja se va a llevar ese calor hacia arriba y va a salir por la parte más alta, ¿no? Y en el invierno, como tiene una capa de aislamiento, o sea, en el invierno va a contener el calor al interior para evitar que se enfríe el edificio. Y aquí vemos ya una foto real. Esta es una foto de una aplicación real, es una fachada traventilada. Sería un muro como tal, como lo conocemos. Le dejamos una estructura metálica como la del drywall, básicamente 5 centímetros, ¿no? Le podemos poner un aislamiento o no, dependiendo del presupuesto, digo yo, ¿no? Y luego le podemos colocar la chapa exterior, que sería el acabado, ¿no? En este caso es una fachada que tiene una capa exterior con aislamiento, ¿no? Por el lado de acá, ¿no? Y esto es cómo funciona, ¿no? Entonces tenemos aquí el acabado, el aislamiento, que es lo amarillo, el muro de concreto, y aquí hay un vacío que es por donde va a salir el aire caliente. En contraposición a la fachada fría, que es la fachada ventilada, la fachada caliente, que es este tipo de fachada SATE, es la fachada donde no va a tener esta ventilación, no va a tener esta circulación de aire, pero sí va a tener un aislamiento térmico. El aislamiento térmico básicamente va a aportar resistencia al paso de calor, o sea, va a evitar que el calor que hay aquí afuera, que no es el sol que le pega al muro, sino el calor de afuera, del exterior, filtre hacia el interior, porque al pasar por el aislamiento va a oponer resistencia, ¿no? O sea, si yo trazo aquí una línea, ¿no? En este caso, ¿no? Si yo trazara aquí una línea de flujo de calor, ¿no? Esta línea, si fuera un muro normal, pasaría así, ¿no? Pero como es un muro con tratamiento, este calor va a fluir hacia aquí, hasta el primer muro, se va a encontrar con la resistencia térmica del aislamiento, va a decaer la cantidad de calor que pasa y luego va a filtrar recién hacia adentro. Pero esta decadencia de la diferencia de calor va a importar mucho, va a depender del espesor del aislamiento, ¿no? Entonces, es un sistema SATE, básicamente es un sistema de aislamiento térmico por el exterior. O sea, eso yo le puedo colocar
a una fachada existente, ¿no? Si yo tengo mi fachada como tal, lo que hago es colocar sobre él un pegamento adhesivo o una capa adhesiva, colocar el aislamiento térmico, que es una plancha de poliestireno o tenopor, en este caso se recomienda de alta densidad, que sería un XPS, un poliestireno extrudido, ¿no? Para soportar exteriores. Y luego sobre este Tecnopor se le coloca una malla de refuerzo como la de drywall, se pinta y ya está. Tiene un acabado, ¿no? Entonces es un tratamiento bastante bueno para edificios ya construidos, por ejemplo, ¿no? Ah, vale. La separación cuando hablamos de la fachada ventilada, cuando hablamos de fachada ventilada, aquí, ¿no? Esta separación puede ser, yo digo, el espesor mínimo del drywall, ¿no? 5 centímetros como mínimo, ¿no? Es el espesor del riel aquí, ¿no? Como esta es ventilada, en realidad no tiene mucha importancia la distancia, pero tampoco puede ser mucho, ¿no? Porque si no, hay un efecto, digamos, de ay, ¿cómo era el término de este movimiento, no del aire? ¿No? Si es que es muy, muy grande, ¿no? 15 centímetros, 20 centímetros, hay un movimiento, ¿no? Del aire en ese sentido, que es un movimiento convectivo, ¿no? Ese movimiento convectivo básicamente roba calor de una cara y se pasa al otro, ¿no? Pero si es que no tuviera aislamiento, es importante. En este caso, como tiene aislamiento, pues no importa mucho, ¿no? Pero por ahorro de material, ¿no? En realidad esto, pues 5 centímetros está bien, ¿no? En el caso de los vidrios, sí es sí o sí milímetros nada más, pero en el caso de las fachadas, como en este caso, con 5 centímetros es suficiente. Entonces, volviendo aquí al SATE, en este caso es un tratamiento que se puede aplicar a fachadas existentes. Perdón. Bien. El SATE, ¿no? Como vemos aquí, es un tratamiento de aislamiento térmico por el exterior. Por ejemplo, en este caso, cuando hablábamos hace rato de fachadas pesadas, ¿no? En este caso es una de ellas, ¿no? Tenemos el núcleo estructural de ladrillo, tenemos un aislamiento térmico aquí, ¿no? Y luego tenemos un acabado también de ladrillo. Esa es una fachada con tratamiento pesado, ¿no? Porque probablemente este ladrillo es un ladrillo caravista, es una fachaleta, ¿no? Algo decorativo, ¿no? Exterior. Pero el núcleo estructural es este, ¿no? Solo que este vacío de acá lo estamos llenando con aislamiento. En este caso también es un aislamiento térmico exterior. Solo que el sistema SATE comercialmente como tal se, se vende como sistema. ¿Sí? O sea, tú puedes comprar un aislamiento térmico o un SATE, perdón, y te lo vende ya para colocarlo, no capa por capa, ¿no? Colocas el pegamento adhesivo, colocas el aislamiento térmico, la malla de refuerzo y la pintura de acabado, ¿no? Luego también tenemos el aislamiento térmico por el interior, como en este caso, que se puede aplicar para departamentos, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero aumentar la resistencia de mis muros o aislarlos para que no pase el calor del exterior al interior, puedo aplicar eso, ¿no? Que básicamente es colocar un riel de drywall, ¿no? Por el interior, colocar un acabado de drywall y llenar el vacío con aislamiento. En este caso es la fibra de vidrio, ¿no? Tenemos como ventajas, bueno, he recomendado para interiores, perdón, para departamentos, remodelaciones interiores. Y bueno, única desventaja es que va a disminuir el área útil de la habitación o del departamento, ¿no? La otra tipología de fachadas son las fachadas acristaladas, ¿no? O fachadas translúcidas. En este caso vamos a encontrar fachadas de una hoja, ¿no? Muros cortina, acristalamientos suspendidos o anclados, ¿no? Con uniones metálicas o adhesivas. Y también tenemos fachadas multihoja, ¿no? O fachadas doble piel también, ¿no? Transventiladas, que también se pueden hacer con vidrio. De control energético, que son las fachadas que tienen, perdón, los vidrios que tienen control solar, o son doble cámara, ¿no? Como en este caso, ¿no? O con cámara de aire no ventilada, ¿no? En este caso. Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de cristales que podemos usar en una fachada acristalada. En los tipos de cristales podemos usar el típico que usamos en la vivienda normal, es el monolítico, o sea, es un solo vidrio, monolítico. Luego, en función o del grado de aislamiento que necesitemos, podemos aumentar las capas de vidrio, porque cada vidrio es un material diferente y va a aportar un grado de resistencia al muro.
Entonces, cada vidrio, por ejemplo, este vidrio de aquí, si lo tengo solito, este vidrio sería monolítico, como es más delgadito, ¿no? Este vidrio sería un vidrio solito, va a pasar más rápido el calor, ¿no? Pero si tengo dos vidrios, cada vidrio va a aportar una resistencia, entonces esto llega y por acá va a bajar un poquito la transferencia, ¿no? Porque además aquí tenemos una cámara de aire, ¿no? Que es lo que está aquí en medio de estos, aquí. Y como dije antes, en el aire no se transmite el calor, ¿no? O se transmite menos, ¿no? Que en un material como este, ¿no? Que es un material sólido. Entonces, cada cámara de aire aporta resistencia, ¿no? Que es la resistencia del aire, básicamente. ¿No? La resistencia del aire tiene un valor también, ¿no? Perdón, la conductividad del aire, ¿no? Entonces, en ese caso podemos hablar de vidrios dobles con cámara de aire, vidrios triples, ¿no? Cuando hay tres vidrios y dos cámaras de aire, vidrios cuádruples, cuatro vidrios y cámara de aire. Ese centro puede ser solamente aire o puede ser un gas también, ¿no? Un gas, como en el argón, por ejemplo, que evita que haya transferencia de calor, ¿no? Comercialmente le llamamos vidrios insulados aquí en Perú, ¿no? Son vidrios ya que vienen prefabricados y que tienen ya un tratamiento previo para alcanzar un valor de tramitancia o de aislamiento adecuado, ¿no? Según el clima. Entonces, eso es lo que hay que considerar en los vidrios, ¿no? Entonces, yo quiero, por ejemplo, en Piura, evitar que el calor pase por el vidrio, porque, por ejemplo, en Piura es el lugar por donde más calor entra en la vivienda por el vidrio. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de poner grandes ventanales de vidrio, ¿no? Y pues el vidrio es el material más delgadito de la vivienda, ¿no? Si hablamos que para encontrar la resistencia de un material la resistencia es igual al espesor del material entre su conductividad, pues ya sabemos que el vidrio, pues esto tiene 0,6, ¿no? 0,06 metros, ¿no? Entre su conductividad, ¿no? Entonces es muy delgadito, a comparación de un muro, ¿no? Que su resistencia va a ser básicamente 15 o 12 centímetros entre su conductividad, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar una resistencia bien alta y en el vidrio una resistencia bien baja. Entonces es el lugar por donde más calor va a entrar porque hay una resistencia bajísima al paso de calor. Entonces si tenemos fachadas muy vidriadas o grandes ventanales, tenemos un problema. Tenemos que tratarlos. ¿Cómo los tratamos? Primero eligiendo no un vidrio monolítico, sino un vidrio por lo menos doble, que tenga una cámara de aire, y esto pues evita que pase más rápido el calor, ¿no? Eso para que no se sobrecaliente el interior. Y el otro punto importante que hay que considerar en los vidrios es el marco también, ¿no? El marco del vidrio, no solamente la lámina del vidrio, como tal, perdón, hablando de las ventanas, no solamente el vidrio, sino también el marco, ¿no? Porque si yo tengo un vidrio súper bueno, dos cámaras de aire, perdón, dos cámaras dos vidrios con una cámara de aire, ¿no? Y tengo un marco muy malo, pues poco me va a servir también, ¿no? Porque el marco también transmite calor, o sea, se calienta si es metálico. Y si este marco metálico se calienta por el exterior, ¿no? Y si todo esto es metal, ¿qué va a pasar? Todo se va a calentar y va a transferir calor al interior, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar también en los marcos. Por tanto, los marcos que deberíamos tener en cuenta son de PVC, de madera, o si son de aluminio, como en este caso, debería tener un accesorio aquí que es de plástico que se llama rotura de puente térmico, ¿no? O sea, todo este aparato que va aquí debería ser plástico para que la parte externa y la parte interna del vidrio, del marco, perdón, estén desconectados y no haya una transferencia de calor directa, ¿no? Solo en ese caso funcionan los aluminios. Si no, PVC o madera son mucho más bajos, ¿no? Hay que considerar entonces el material, ¿no? Ahora ya tienen cómo sustentar el marco de su ventana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? El otro punto a considerar dentro de las ventanas o de las fachadas acristaladas es el factor de protección solar. Dicho de otra forma, el polarizado del vidrio, digamos, ¿no? El polarizado no es un tema de moda o de lujo, ¿no? Es un tema de eficiencia, ¿no? Un vidrio más oscuro deja pasar menos calor al interior del edificio. Un vidrio más claro deja pasar más calor al interior del edificio. Entonces, si yo estoy en un clima cálido, pues tengo que buscar un vidrio oscuro. Es lo que tengo que considerar, ¿no? Tener claro. Y si estoy en un clima frío, tengo que considerar un vidrio casi translúcido, ¿no? Para que el calor que deje pasar al interior sea mayor. Eso es lo que hay que considerar, ¿no? Entonces, factor de protección solar, factor G.
Si yo voy a una vidriería, digo, necesito una lámina de protección solar para mi vidrio, para mis ventanas, con un factor solar, ¿no? De entre esos colores que están aquí, son la gama de tonalidades, ¿no? Aproximadamente con un 30% es suficiente, ¿no? Porque ya si vamos al 20, al 15 para adelante, estamos hablando de que es muy oscuro y también pues no va a pasar luz tampoco, ¿no? Entonces, entre 30 y 35 está bien para un clima cálido, ¿no? Entonces podríamos considerar un factor G de 30 a 35% y ya con eso tenemos protección solar ante la radiación directa en las ventanas. ¿Ya? Ese es el otro dato. Entonces, en los vidrios, primer dato, el espesor de la ventana, el marco y la lámina de protección solar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, continuamos. Aquí hay algunos proyectos, por ejemplo, que se han usado fachadas vidriadas completamente, pero si se dan cuenta, tiene tonalidades diferentes, ¿no? Tiene tratamientos diferentes, láminas de diferentes tipos en diferentes fachadas, ¿no? Porque hay que considerar, pues, el factor solar, ¿no? Entonces, no todas las fachadas responden de la misma forma. Eso es lo que hay que tener en cuenta. En este proyecto, que es el City Hall de Londres, ¿no? De Norman Foster, ¿no? Es un proyecto emblemático que básicamente su idea es que la administración pública sea súper transparente, a la ciudad como tal, ¿no? Entonces usaron pues bastante vidrio en toda su fachada, de hecho todo de vidriado, ¿no? Pero como ven, los tratamientos van a diferenciarse dependiendo de la posición, ¿no? De dónde están ubicados. Las fachadas con protección solar, ¿no? Que básicamente son las fachadas a las que les va a pegar el sol, ¿no? O sea, a los vidrios que les va a pegar el sol, ¿no? ¿No? Tenemos los tipos de elementos de sombreamiento, ¿no? Vamos a tener sombreamientos horizontales, ¿no? Y sombreamientos verticales. El sombreamiento puede ser del mismo alero, o sea, prohibición del alero, como el cálculo que vimos antes, prohibición del alero, ¿no? Que lo que hace es evitar que el sol pegue a las ventanas, o en el mismo marco de la ventana, procurar un retranqueo, se llama esto, ¿no? O sea, hacer que la ventana no termine al filo del muro, sino que se retranquee, o sea, se mueva hacia atrás del muro para que genere un nicho ahí, ¿no? Y ese nicho pues protege un poco también del sol. Cuando no se puede hacer esto, ese retranqueo por el espesor del muro, porque pues aquí estamos hablando de que los muros son de 15 centímetros, no, no es mucho, ¿no? Pero en otros lugares cuando hacen un muro pues lo hacen con aislamiento, tratamientos, ese espesor llega hasta unos 40 centímetros, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Dependiendo del espesor del aislamiento. Entonces puedo retraer mucho más, ¿no? Entonces solo retraerlo, el retranqueo me ayuda. En el caso que no me ayude, yo puedo hacer ese tratamiento solar, tanto como alero o como voladizo, directamente en el vano, no necesariamente en la losa, ¿no? Que eso es lo que vamos ahorita, ¿no? Entonces, los elementos de sombra puede ser un voladizo macizo, como está aquí, ¿no? Pero el problema de este voladizo macizo es que al subir el aire por cambio de temperatura se va a chocar con el muro, ¿no? Y se va a acumular el calor aquí arriba de la ventana. Entonces, si bien el sol no me pega directamente al vidrio, el calor sí se va, o la temperatura se va a incrementar aquí arriba, justo en esta zona, ¿no? Entonces, cuando abra mi ventana, voy a tener aire caliente, ¿no? Eso es un problema. Por ser horizontal, está recomendado para la fachada sur, ¿sí? Porque vimos que, ¿no? En la fachada sur tenemos esto, ¿no? Si esta es mi fachada, no, vimos antes que el sol tiene un ángulo de altura solar, entonces, si el sol me va a pegar así, ¿no? Yo tengo por aquí mi zona de vidrios, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo genero un alero horizontal, quiero decir, una zona aquí que se va a proyectar por todo el techo así, ¿no? Para evitar que el sol le pegue a la ventana, ¿no? Entonces, esto tiene que ir hasta, para que proteja todo esto de acá, ¿no? Ese es un alero horizontal, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, de esa forma es horizontal, por eso funciona para el sur, ¿sí? Porque el sol va a pegar en estas zonas más altas. Entonces, esa es la forma en que funciona. Voladizo macizo. Luego, para evitar este problemita que se genera acá, ¿no? Que el calor se acumule aquí, es que surge este otro tipo de alero, que es lamas fijas, que es casi como la misma forma del anterior, como el macizo, pero paralelas al cerramiento, quiere decir a la losa, ¿no? Van paralelas en horizontal, pero
dejando espacio, ¿no? Lo que sería un sistema apergolado ahorita, ¿no? Entonces, una pérgola, dejando vacíos, para que el aire pueda fluir por acá, ¿no? Pueda fluir hacia arriba por ahí, ¿no? Y esta pérgola obviamente no es completamente recta, sino tiene cierta inclinación para que proteja el sol, pues, ¿no? O sea, el sol le cae en la fachada, en la cara aquí, ¿no? En esta cara de acá. Y luego tenemos lamas fijas perpendiculares al cerramiento, ¿no? O sea, lo que serían verticales, básicamente, ¿no? Y este funciona para la fachada sur, pero las verticales me puede funcionar para una fachada sur-este o sur-oeste. O sea, me puede funcionar para ambos casos, ¿no? Luego, bueno, esos son ejemplos que tenemos acá, ¿no? Tenemos estos ejemplos. Este es el losa maciza, ¿no? Perdón, voladizo macizo, ¿no? Que es el retranqueo del muro, básicamente. O sea, tengo mi vano acá, puerta o ventana, ¿no? Y tengo todo esto este, de alero, ¿no? Que es lo que me está protegiendo del sol. Entonces, el sol en este caso cae en la zona más baja de la ventana, ¿no? Es el caso de la mampara, ¿no? Y el otro caso, que sería lo mismo, pero en perforado, no sería este tipo de acá, que lo que proyecta es la sombra en la parte de abajo, no cae todo el sol a la ventana o a la mampara en este caso, ¿no? Y el otro caso serían verticales para sureste y suroeste, que serían estas, ¿no? Luego tenemos lamas horizontales fijas en plano vertical, ¿no? Que son las persianas que conocemos normalmente, o sea, no son hacia afuera, sino son hacia abajo, son las persianas. En este caso funcionan para las fachadas este-oeste, ¿no? Y luego tenemos protección sólida con plano vertical, o sea, básicamente poner un elemento vertical delante de la ventana para evitar que el sol pegue directamente ahí, ¿no? También funciona para este-oeste. Luego lamas horizontales, pero como la primera, ¿no? Como las persianas, hacia abajo y que son regulables, ¿no? Que se van moviendo, ya que el sol en la fachada este-oeste, pues se va moviendo hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Serían este tipo, ¿no? Persianas de este tipo. Luego tenemos los elementos de sombra verticales o lamas verticales, que esos sí son también para este y oeste, ¿no? Tenemos lamas verticales fijas en plano perpendicular a la fachada, ¿no? Ahí se está vista en planta, ¿no? Perpendicular a la fachada, o también inclinados para generar efecto de sombra. Ambos, este es inclinados y el otro es regulable, ¿no? Se va regulando. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Entonces la sombra que se genera, ¿no? Entre uno y otro, para evitar la luz directa.